Gracias y paz a toda nuestra preciosa audiencia. Les saluda, les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y como de costumbre me acompaña Sorismar Reyes. Bienvenidos a otro episodio más de Ministerios Didasco. Estábamos perdidos totalmente. Estábamos perdidos, bueno, muchos compromisos, muchas situaciones. Nos enfermamos, tuvimos inconvenientes, ¿verdad? Con la enfermedad de unos familiares. Nos tomamos unos días de respiro, de tranquilidad, así que... Estábamos haciendo como un reset, ¿verdad? Exacto. Estábamos, como decimos en Puerto Rico, reseteando esto para comenzar nuevamente, pero no hemos dejado los temas. Continuamos en Ministerios Didasco, continuamos en Radical contra la Corriente, y ahora incluimos otra nueva serie que se llama A Través de la Escritura, donde nos proponemos ir libro por libro, verso por verso. Ahora mismo estamos en el Evangelio de Juan. Sí, tenemos taller. Pero después vamos a ir para el Antiguo Testamento y luego vamos a ir nuevamente al Nuevo Testamento. Y así vamos a discutir toda la Escritura. Pero nosotros estamos más que contentos de estar con ustedes en otro episodio de Ministerios Didasco, donde nuestro empeño, nuestro anhelo es que juntos podamos estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios. Y hoy, retomamos la serie que habíamos estado estudiando sobre el hombre hecho a imagen de Dios. Y en esta segunda parte del episodio número 6, son 8 episodios, en esta segunda parte del episodio número 6 de esta serie, estamos tratando la caída del hombre, es decir, tú y yo somos pecadores. Y caímos en el pecado, caímos en la depravación, caímos en enemistad contra Dios. Bueno, sin decir todas las demás cosas que conlleva la caída del hombre. Como de costumbre, hoy está conmigo la excelentísima Sorismar Reyes, ya lo habíamos mencionado. Sí, pero es importante que lo mencionemos porque sin ti yo no puedo hacer este programa porque se me olvida todo. Eso es verdad. Si tuvieron la oportunidad de escuchar los primeros 5 episodios y la primera parte de este episodio número 6, saben que dejamos la historia en un punto de tensión. Exactamente. Hemos estado estudiando por qué nos creó Dios. ¿Qué significa ser creados a imagen de Dios? El hombre como varón y hembra, iguales en dignidad, distintos en diseño, que fue un tema bien polémico. Muy controversial porque pues tenemos hoy día los machismos, el feminismo. Exacto. Yo quiero hacer lo que la mujer hace, la mujer quiere hacer lo que el hombre hace. Esa disyuntiva que nos lleva arrastrando por roles erróneos e invertidos. La naturaleza del hombre, alma y espíritu. Y la primera parte sobre la caída del hombre. Así que en esta primera parte del episodio número 6, sobre la caída del hombre, analizamos la anatomía de la rebelión. Cómo la serpiente, Satanás, introdujo la hermenéutica de la sospecha, saboteando la confianza del hombre en la veracidad de Dios. Y lo que la serpiente hizo fue exactamente eso, sembrar sospecha, duda con que Dios ha dicho. No va a pasar nada. Si ustedes de por cierto no van a morir. No van a morir, dice. Pero Dios le había dicho que iban a morir. ¿Qué está pasando? Exacto. Vimos a Adán fallar miserablemente como nuestra cabeza federal, rompiendo el pacto de obras y arrastrando a toda la humanidad a una bancarrota espiritual. Totalmente depravado. Una bancarrota que aún hoy día define nuestra condición pecaminosa. Exactamente. Entonces, lo que hicimos en ese primer episodio o la primera parte del episodio 6 es que hablamos de varios temas como, por ejemplo, Adán como ese representante nuestro, que por eso es que acarreamos el pecado, lo que se le llama el pecado original, ¿verdad? Que lo acarreamos hasta el día de hoy. Sí. Y cómo Dios da un pacto de obras a Adán que nosotros también rompimos. Sí. O sea, Adán lo rompió, pero nosotros acarreamos. Continuamos haciéndolo. Exactamente. Es por eso que al romper ese pacto de obras, ninguno de nosotros puede ser salvo por obras. No. Porque lo quebramos desde el huerto. Y esas obras siempre son a nuestro favor. Exacto. Las que Dios creó de antemano, ya Él con el Espíritu Santo, entonces es que nos
redarguyen a nosotros para entonces nosotros hacerlo, pero no es obra de nosotros. Es obra de Él. Es de Dios. Entonces nosotros dejamos a los primeros padres, es decir, Adán, y cómo comenzó todo, los dejamos escondidos, si podemos utilizar una palabra, en el huerto. Usted sabe que ellos se esconden de Dios, cubriendo sus cuerpos desnudos o intentando cubrir sus cuerpos desnudos con hojas de higuera, la cual se seca y se deteriora, o sea que se iban a ver desnudos como quiera, porque es un parcho superficial, que es lo que usted y yo tratamos de poner cuando pecamos. Tratamos de poner un parcho superficial para que la gente no vea su pecado, pero Dios te está viendo. Y dejamos a nuestros padres escondidos en vergüenza, no solo física, sino también espiritual. Sus mentes quedaron entenebrecidas, sus voluntades, es decir, la voluntad de amar a Dios ya no existía. Ahora esa voluntad está encadenada al pecado. Y su relación con el Creador, que antes era un deleite, ahora es de terror absoluto. Es decir, el ser humano ahora, en vez de deleitarse en el Creador, ahora le huye al Creador. Sí, porque no quiere rendir cuentas. Claro, porque sabe que lo que viene detrás es destrucción. Entonces, el Edén, diseñado como un templo de comunión, se convirtió en el escenario de un juicio inminente. Pero en esta segunda parte, el enfoque cambia. Ya vimos lo que el hombre hizo contra Dios. Ahora veremos lo que hace Dios por el hombre. No se trata solo de la sentencia, sino de la búsqueda divina. Vamos entonces a profundizar en este interrogatorio en el que Dios, con una sola pregunta, dice: ¿dónde estás tú? Inicia el camino de la redención. Mira, Sori, yo le quiero pedir a nuestra audiencia que vaya a Radical contra la Corriente en YouTube o en podcast y busque bajo Ministerios Didasco la primera parte de este episodio. Sí. Y los episodios anteriores, claro. Sí, para que tengan entonces el contexto general de lo que estamos haciendo. Porque usted sabe lo que pasa, que nosotros iniciamos una guerra contra Dios. Y Dios es tan y tan amoroso que ahora es Él. Nosotros huyéndonos, nos escondimos, nos pusimos hojas de higuera, nos escondimos de Dios. Y ahora Dios se acerca a nosotros y le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Vamos entonces a desglosar esas maldiciones que la serpiente puso en la mujer, el hombre y la tierra misma. Pero también nos detendremos con asombro ante lo que se conoce como el primer evangelio o protoevangelio de Génesis 3:15. Mire, hermano y amigo, yo quiero que hoy podamos ver, en medio de las ruinas de la caída donde nos encontramos, cómo Dios mismo comienza a tejer un pacto de gracia que comienza desde el Génesis y nos viste con un sacrificio perfecto que apunta directamente al Calvario. En este episodio espero, y es mi oración, nuestra oración, que cada uno de ustedes pueda entender que nosotros no buscamos a Dios y que Dios es quien inicia todo el proceso de redención. Comenzando desde la pregunta: ¿dónde estás tú? Quiero que hoy nos preparemos, porque pasaremos del tribunal de justicia al amanecer de la esperanza. Y como título, hemos llamado a este segundo episodio El juicio del Creador y el amanecer de la gracia. Entonces, como primer punto, Sori, quiero que veamos el juicio investigativo y la evasión del hombre. ¿Qué nos dice el texto base en Génesis 3, del 8 al 13? Dice así la palabra del Señor: y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás?
Y él respondió, te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Wow. Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Wow. Mira, ellos oyen a Dios que está paseándose. El hombre y la mujer se esconden porque tienen miedo. Lo que tú y yo hacemos. En vez de ir ante Dios cuando cometemos un pecado, huimos de la nos presencia escondemos de Dios. Nos escondemos de Dios. Porque sabemos que cometimos una infracción contra Dios. Pero entonces Dios es el que se acerca y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y Adán con miedo le contesta, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo, vergüenza, bochorno, temor contra Dios. Dios vuelve y se acerca y le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y aquí viene lo que tú y yo hacemos. En vez de responder, fue mi culpa. Fue mi culpa. No, eso no es lo que Adán hace, ni lo que tú y yo hacemos. Adán dice, la mujer que tú me diste, mira quién Adán le echa la culpa, a Dios. En vez de él decir, yo fui el que comí, no. Adán dice, la mujer que yo no te pedí mujer, ¿para qué me la das? ¿Para meterme en problemas? Esa es culpa tuya, Dios, culpa tuya por darme esa mujer. Entonces Dios va donde la mujer. ¿Qué hiciste? No fue mi culpa. Culpa de la serpiente que me engañó. Lo que tú y yo hacemos. Lo que tú y yo hacemos. El sonido de Dios caminando por el huerto usualmente traía gozo, pero ahora trae terror. La pregunta, ¿dónde estás?, es el comienzo de un juicio legal. Dios le da al hombre la oportunidad de confesar, pero el pecado ya ha corrompido la comunicación. Hoy Dios te da oportunidad para confesar, pero tu pecado te impide confesar y se convierte en orgullo. Fíjese, la psicología del pecado trabaja de la siguiente manera. Adán no se arrepiente, sino que se excusa. Al decir, la mujer que tú me diste, Adán está culpando a Dios de su propio pecado. Es como un ladrón que va a robar un banco y la policía lo coge. ¿Por qué robaste el banco? Es que tengo que alimentar mi casa y no tenía dinero. Me vi desesperado y robé el banco. O sea que no es culpa tuya que robaste el banco, es culpa de que no tenías dinero para comida para tu hogar. No, es culpa tuya, tú fuiste el que robaste el banco, no tiene nada que ver con que no tienes dinero, es culpa tuya, está en ti. Es una responsabilidad tuya. Pecaste contra Dios, punto. En este caso, el que roba el banco pecó contra la ley. Miren, esto es lo que se convierte en la perversión total de la responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios. ¿Qué comenta Joel Vicky? Comenta que el pecado siempre busca un chivo expiatorio. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente. Nadie dice pecado contra el cielo y contra ti. Fíjate, antes los profetas cuando iban a Dios decían, he pecado contra el cielo y contra Dios. Es decir, he pecado contra Dios y con todo lo que hay en su reino. Hoy día nosotros decimos, no, yo no pequé. Culpa de mi esposa, yo no la mandé a gritarme. Si no me hubiese gritado, yo no le hubiese roto el cachete. ¡Wow! ¿En serio? No es culpa tuya que le rompiste el cachete, olvídate si gritó, no. Es culpa tuya. Sí, esto nos muestra que la desnudez de la que hablan no es solo física, sino es la pérdida de una justicia pasiva. Correcto. Ya no tienen nada que los proteja del escrutinio de la santidad de Dios. El miedo es el fruto natural de una conciencia que sabe que ha traicionado su propósito. Exacto. Así que esta aplicación tanto para el individuo como es para la iglesia. Hoy podríamos llamarle la religión del escondite versus la gracia que busca.
Lamentablemente hay que decirlo. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. En esta sección nos enfrenta a un espejo incómodo. La primera reacción de la iglesia hoy, al igual que la de Adán, suele ser el escondite. A menudo pensamos que si cubrimos nuestro pecado con una apariencia de piedad, con servicio constante o con un lenguaje cristiano refinado, Dios no nos hará la pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? La iglesia debe entender que el pecado produce una fobia a Dios. Adán no se escondió porque dejó de creer en Dios, sino porque sabía exactamente quién era Dios y no podía soportar su santidad. La iglesia hoy, hay miembros en la iglesia, claro, que están abiertamente cometiendo pecado o secretivamente, que otros lo saben. Exacto. Cometiendo pecado, y la iglesia, por miedo de perder números, no disciplina a esos que están cometiendo pecado. Tristemente. Mira, todos cometemos pecado, todos cometemos pecados. No hay niveles. No hay niveles. No. La diferencia es aquel que comete pecado constantemente. El mismo pecado. A sabiendas y se goza en él, versus aquel que pues cometió un pecado porque tuvo un desliz y de momento se da cuenta que cometió un pecado y pide perdón. Mira, perdón, no debía haber hecho tal cosa. Hay iglesias que cometen pecado los miembros tan sutiles como hablar malo, como insultar a otros, como tener favoritismos, como el orgullo, porque yo tengo 3 doctorados, pues yo estoy superior a ti. Y esos pecados son abiertos y nadie los confronta. La murmuración. La murmuración. Entonces nadie confronta ese pecado por miedo a que se le vacíen las sillas. Entonces, mientras tanto, la iglesia tiene un cáncer que se lo está comiendo por dentro. Y Dios está llamando a cuentas dónde estás, qué estás haciendo. Y la iglesia prefiere esconderse o encubrir ese pecado en vez de confrontarlo. Entonces, si tú lo confrontas, hay una bendición detrás de eso. Dios lo va a sanar. Pero si no lo confrontas, es una gangrena que poco a poco se va a comer la grey del Señor. Sí. ¿Cómo lo expresa Joel Beeke? Sí, Joel Beeke es bien peculiar en su forma de hablar. Dice: el hombre prefiere la oscuridad de los arbustos a la luz del rostro de Dios cuando su conciencia está cargada. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos sentados en los bancos en el domingo, pero escondidos en los arbustos de nuestra propia justicia? Esa pregunta es muy tajante. Sí. ¿Cuántos de nosotros estamos sentados en el banco el domingo? Llega el momento de tomar la cena del Señor. Tomamos la cena del Señor, pedimos perdón a Dios, salimos de la iglesia y comenzamos a pecar nuevamente. Como si nada hubiese Porque estamos pasado. en el escondite realmente. Pensamos que podremos escapar de la mano de Dios y de su presencia. Y ante su rostro, y de estar ante su rostro, presentando nuestra propia autojustificación. Nos justificamos como si nosotros mismos pudiéramos salvarnos de nuestro propio pecado. Entonces, aquí hay una aplicación de la responsabilidad personal. Vivimos en una cultura que ha santificado la victimización. Adán inauguró el juego de la culpa al decir: la mujer que tú me diste. Básicamente lo que Adán hizo fue culpar a las circunstancias y en última instancia a Dios por haberle dado a Eva. Lo que tú y yo hacemos. Inmediatamente nos justificamos. No es culpa mía. Él fue el que me atravesó el carro por el medio. Sí, pero tú no guardaste distancia. ¿No es cierto? Es cierto. Decimos, me hizo un corte de pastelillo, o sea, me pasó el carro por el frente mío, en el expreso, o en la vía rápida. Es culpa de él por haber hecho ese corte que hizo. No, pero es que tú no estás guardando distancia y cuando lo viste en el espejo retrovisor que iba a hacer el corte, en vez de frenar, aceleraste tú también. Por la malicia que hay en nuestro corazón, el pecado que hay en nosotros. La iglesia no puede ser restaurada si no somos honestos.
La teología reformada nos enseña que el arrepentimiento verdadero comienza cuando dejamos de culpar a nuestra biología, a nuestro pasado, a nuestro cónyuge, a la sociedad y decimos como el salmista, contra ti solo he pecado. Eso es lo que dice el salmista. El pecado de Adán fue una traición personal y en el nuestro también lo es. Tú y yo hemos traicionado a Dios. Vivimos en enemistad con Él. Constante. Además, esta sección nos ofrece un modelo de discipulado. Noten que Dios no entra gritando sentencia, está haciendo una pregunta. La pregunta, ¿dónde estás tú?, no es para beneficio de Dios, sino para el de Adán, porque él tenía el espacio para decir lo que sucedió. Y perdóname. Pero Dios está forzando a Adán a reconocer su posición espiritual. Correcto. Como cuerpo de Cristo debemos aprender a hacernos esta pregunta unos a otros con amor y firmeza. El discipulado bíblico consiste en ayudar al hermano a salir de los arbustos, a dejar de coser hojas de higuera, es decir, nuestras obras muertas, y a presentarse desnudo ante la gracia del Creador. Otro teólogo que usamos en Didasco mucho, Herman Bavinck, de teología sistemática, decía que la mayor tragedia no es que el hombre sea pecador, sino que el hombre pecador insiste ser su propio salvador. Es decir, la mayor tragedia no es que el hombre sea un pecador. La mayor tragedia es que ese hombre pecador, tú y yo, tratamos de corregir nuestro pecado nosotros mismos. O sea, el pecado corrigiendo el pecado. Eso es imposible. Cuando lo aplicamos a la iglesia, si nuestra predicación no lleva al hombre a reconocer su desnudez total ante Dios, no estamos predicando el evangelio. Estamos vendiendo hojas de higuera más sofisticadas. Cuando en tu púlpito se escucha, ven a Cristo tal como eres, que Él te ama tal como tú eres, estás vendiendo un evangelio aguado. Eso no es lo que dice la Biblia. No. Todos los apóstoles dijeron, arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo Jesús para salvación. No dijeron, ven como tú eres. Deja todo atrás. Deja todo atrás. Ven como tú eres, que Dios te ama tal como tú eres. Bueno, yo no sabía que Dios ama el pecado tanto, fíjate. No puede estar donde está el pecado. Eso es un evangelio aguado. Cuando tú no confrontas el pecado, estás predicando un evangelio aguado. El evangelio consiste en que Jesucristo vino de una virgen, que nació, que sufrió, que fue condenado, que predicó en esta tierra, que fue condenado injustamente, que fue crucificado por tus pecados y mis pecados, que resucitó el tercer día, que se apareció con pruebas a más de 500 testigos y después lo vieron ascender al cielo a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. El evangelio no es a medias. El evangelio es que Cristo murió por tu pecado, por tu condena. Él fue condenado. Entonces, cuando aguamos el evangelio y Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú?, el primer paso debe ser mirar al evangelio. Sí. Ese debe ser el primer paso. No podemos ofrecer la túnica de Cristo a quien todavía cree que sus harapos, sus trapos de moralismo son suficientes. Se puso una chaqueta con corbata y tiene una Biblia debajo del brazo. Es tremendo cristiano. No, a lo mejor lo que tiene son unos trapos puestos encima y todavía no tiene la túnica de Cristo puesto en él o en ella. Apariencias. Apariencias. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la maldición y el protoevangelio o el amanecer de la gracia. Sorry, ¿qué nos dice Génesis 3, 14 al 19? Y lo vamos a leer completito. Si la palabra del Señor dice así, dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer le dijo:
en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Una sentencia bien clara. A veces uno lee la palabra de Dios y deja uno... En vergüenza. Como dicen los americanos, jaw dropping, con la boca así. En vergüenza. Wow, las palabras que Dios utiliza. Cuando uno le lee con detenimiento y el estudio. Miren, el juicio de Dios que vemos en esta porción de la Escritura tiene un orden jerárquico inverso al de la tentación. Comienza con la serpiente, continúa con la mujer y termina con el hombre. En la tentación comienza con, ¿verdad? La tentación tienta a la mujer, después el hombre, pero a quien Dios llama es al hombre. Aquí comienza en un orden. La serpiente que vemos en el verso 14 y 15 es maldita entre todos los animales. El acto de comer polvo simboliza la derrota total y la humillación. Eso lo puede encontrar en el Salmo 72, verso 9. En segundo lugar, la mujer que vemos en el verso 16 es un juicio que afecta su rol más íntimo, la maternidad y la relación matrimonial. Miren, la palabra con dolor no es solo físico, sino también emocional. El deseo que ella sentiría por su hombre o hacia el marido y el dominio de éste sobre ella sugieren una ruptura de la armonía original donde los dos eran uno, convirtiendo el complemento en una sentencia. Sí. Ya la mujer no es un complemento. Ya eso lo vemos todos los días. Ahora es una sentencia. Claro. Y el hombre que aparece en el verso 17 al 19 nos ofrece un poder palpar la maldición que cae sobre la tierra por causa de él. El trabajo, que era un deleite antes en el huerto, antes era un deleite cuidar del huerto, ahora está marcado por no hay bendición en cosechar la tierra. Sí. Da muchísimo trabajo. Te causa callos en las manos el poder sembrar la tierra. Sudor sale de tu frente cuando antes era un deleite. Entonces, la sentencia final es muerte. Del polvo eres y al polvo volverás. En medio de todo este caos se encuentra una promesa preciosa. Dios nos muestra su primera acción de gracia luego de la caída, conocida como el protoevangelio o el primer evangelio. En medio de la oscuridad del juicio, Dios lanza un rayo de luz soberana. Fíjense que Dios no está negociando con la serpiente, está sentenciando su destrucción. Y un punto bien claro que quiero aclarar rapidito, es que no piensen que Dios tenía un plan A y falló con este plan nuevo. Ya Dios sabía de antemano lo que iba a suceder. El plan estaba trazado. Ya este plan estaba trazado desde antes del comienzo del mundo, del universo. Dios nos está presentando algo tan hermoso que es la redención. Exacto. Que a través de nosotros no lo podemos hacer. Tiene que venir alguien perfecto, único, Dios Hijo, para que entonces pudiéramos ver su ejemplo y lo imitáramos a él. Exacto. Luis Berkhof
señala que aquí se inaugura formalmente el pacto de gracia. Yo estoy de acuerdo. Dios mismo pone enemistad entre las dos simientes, el de la serpiente y el de nosotros. El pecado nos había hecho aliados de Satanás, pero Dios, por pura gracia, rompe esa alianza y declara una guerra santa que durará toda la historia. Lo estamos viviendo todavía. La simiente de la mujer es una promesa asombrosa. Bíblicamente, la simiente pertenece al varón, pero aquí se habla de la mujer, lo cual apunta proféticamente al nacimiento virginal. El Redentor será humano, pero concebido divinamente, para no heredar la culpa de Adán. Exactamente. Como no hay una interacción entre hombre y mujer. Exacto. María no aporta nada. María lo que aporta es el cuerpo. Es un recipiente. Un recipiente, una vasija. Claro. Porque ahí todo lo que ocurre es divino, es espiritual, es el Espíritu Santo. Ella misma dice que ella no es merecedora de eso. Exactamente. Pero utilízame si es tu voluntad. Ella misma lo dice. Exactamente. Es bien claro. Exactamente. Por eso es que esto es tan importante. Sí. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el costo de la victoria? Fíjate lo que Dios dice en la palabra. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. En la primera mención, esta es la primera mención, debo decir, del sufrimiento del Mesías. La serpiente mordería el talón, la muerte de Cristo en la cruz. Pero en ese mismo acto, Cristo aplastará la cabeza del enemigo. Es decir, con su resurrección, Él derrota el mayor de los aguijones, que es la muerte. Exacto. Se me paran los pelos, wow. Cuando Cristo muere en la cruz, la serpiente se ríe. Jaja, mira. La victoria. Se murió. Obtuve la victoria. Gané. Te dije que lo iba a vencer y ahí está. Muerto en la cruz. Derramó su sangre. Sí, pero se le olvidó esa última parte. Le faltó esperar 3 días. Le faltó esperar. Declaró la victoria muy rápido. Demasiado rápido. Y de repente al tercer día, el Señor dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Yo te vencí. No es que venció a Satanás, es que venció al aguijón más grande que Dios puso. Del polvo eres y al polvo volverás. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Eso lo vencí. Aquí estoy en mi resurrección. G.K. Beale, ese es uno de los teólogos que más he escuchado a Sujel Michelén hablar y es tremendísimo. G.K. Beale nos enseña que toda la Biblia es la historia de estas dos simientes en conflicto. Miren los nombres, usted debe conocerlo. Caín contra Abel, ¿no? ¿Verdad? Caín mató a Abel. Egipto versus Israel. Egipto esclavizó a Israel. 400 años. 400 y tanto de años. Herodes contra Jesús. No. Lo voy a matar todos los niños menores de 2 años. Wow, Herodes contra Jesús. Y finalmente, la bestia versus el cordero. Imagina la escena. Una bestia contra un corderito. Tierno. Puro, sin mancha. Que va para donde usted lo mueve. Cuando vemos el animal, ¿verdad? No estoy hablando de Jesucristo. No. Y usted no puede hacer con Jesucristo lo que usted quiera. Eso no funciona. Estoy hablando del animalito, del corderito. ¿Qué hace ese corderito? Ese corderito que usted lo lleva para que coma pasto, que usted... Imagínese la bestia contra el cordero. En este caso, la bestia no pudo con el cordero. La historia no se escribió al azar. Es el despliegue de la promesa de Dios en Génesis 3:15. Y Bavinck añade que la maldición sobre la tierra, entre los versos 17 al 18, muestra que el pecado es una catástrofe cósmica. No afectó, solamente a los humanos. A todo. Afectó todo. Los virus que usted conoce hoy. Mire, escúcheme bien.
No se han creado virus nuevos. Nadie puede crear nada nuevo. La primera ley de química dice que la materia, y el virus es materia, no se crea ni se destruye, se transforma. Los virus que hoy están matando poblaciones, y esos virus existían con un propósito bueno. Natural. Bueno. Desintegrar la materia descompuesta, las heces fecales y otras cosas. El humano en su pecado se ha puesto a manipular esos virus y los ha transformado, los ha cambiado. Los ha mutado. Los ha mutado. Y tenemos agentes biológicos matando poblaciones enteras por causa del pecado del hombre. La avaricia de tener control, poder, de querer ir más allá. Cogen la tierra y le meten pesticidas, herbicidas y todos los idas. Y cuando tú vienes a ver, tienes una tierra que ya ha sido maldita por Dios, multiplicando el pecado, matando gente. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, la naturaleza ya no es natural hoy, sorry. No. ¿Verdad que no? No. Sino que está en servidumbre al hombre. Los espinos y cardos son un recordatorio diario de que el guardador y sacerdote de la creación, el hombre, traicionó a su creador. ¿Qué nos dice Wayne Grudem? Dice que Génesis 3:15 es el primer anuncio de que Dios no abandonaría a la humanidad a su propia destrucción. Es la promesa de que un descendiente humano triunfaría sobre el mal que había esclavizado a la raza. Y Joel Vicky nos dice que la maldición fue justa, pero el protoevangelio fue gratuito. Dios pudo haber terminado la historia allí mismo, pero prefirió escribir una historia de redención con la sangre de su propio Hijo. En medio de todo esto hay una aplicación para cada creyente de manera individual y para la iglesia como colectivo. Y esa aplicación es que estamos viviendo entre el talón y la cabeza. El talón, Cristo, y la cabeza, Satanás. La iglesia, esta sección nos da la clave para entender nuestro sufrimiento. Cuando experimentamos dolor en el parto, fatiga en el trabajo o conflictos en el matrimonio, no debemos sorprendernos. Estos son los ecos de la caída. Pero no debemos verlos con desesperación, sino como recordatorios de que este mundo no es un hogar definitivo. Muchos cristianos caen en el error del evangelio de la prosperidad, pensando que la fe elimina los espinos y los cardos. Pero Génesis 3 nos dice que los espinos permanecerán allí hasta que Cristo regrese. Exacto. Nuestra esperanza no es una vida sin espinas, sino un Salvador que llevó una corona de espinas para redimirnos de la maldición. ¡Wow! Además, hermano y amigo, el protoevangelio nos define como una iglesia militante. Si Dios puso enemistad entre nosotros y la serpiente, no podemos coquetear con el mundo. Deje de jugar con Satanás. Deje de estar atando y desatando. Deje de estar diciendo que usted puede pelear una guerra contra Satanás. O declarar cierta cosa que hermano, vas a mire, confirmar. Nosotros tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, es cierto. Y el Espíritu Santo, leímos la Escritura, más fuerte es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso es cierto. Pero usted y yo no tenemos la fuerza para estar guerreando contra un ángel caído, que además era uno de los ángeles más fuertes del cielo. Lucifer, usted no tiene ese poder. Porque nosotros somos pecadores. Él va a buscar, somos débiles. Él va a buscar la manera de debilitarnos. Claro. Deje de estar jugando. Nosotros no estamos para estar coqueteando con las tinieblas. Nuestra relación con el pecado debe ser de guerra, no de tolerancia. Como dice la teología reformada, somos el pueblo de la simiente. Y como dice el título del excelente libro del puritano John Owen, debemos mortificar el pecado. Entonces, finalmente, en esta sección, se nos quita el peso de salvarnos a nosotros mismos.
Adán no pudo revertir la maldición. Solo la simiente de la mujer pudo revertirla. Si hoy te sientes abrumado por la futilidad de la vida o por la dureza de tu trabajo, recuerda que Cristo ya aplastó la cabeza de la serpiente. La copa de la ira de Dios que estaba sobre nosotros ya cayó sobre Cristo para que la bendición cayera sobre ti y sobre mí. Y por último entramos a la sección número 3, que es el sacrificio y el exilio. Génesis 3:21 es profundamente teológico. Dice: el Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¡Qué gran sustitución! Para que el hombre fuera cubierto, un animal tuvo que morir. Sangre inocente fue derramada por manos divinas. Dios rechaza las hojas de higuera que el hombre mismo se tejió y provee su propio sacrificio. Este es un cuadro directo que apunta al Calvario, directamente a Jesucristo. Sí, la expulsión del Edén, que eso lo vemos en los versos del 22 al 24, parece cruel, pero es una gran misericordia. Si el hombre comiera del árbol de la vida en su estado caído, viviría eternamente en pecado sin posibilidad de redención. ¡Wow! El exilio es la preparación para el regreso a través de Cristo. Así que este exilio del huerto es un gran acto de misericordia de Dios en preparación para lo que será el nuevo Edén. Mira, Sori, esto muchas veces no se predica, ¿verdad? No se enseña. Y tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Si Dios nos deja en el huerto, un huerto perfecto, ¿verdad? Pero caído en ese momento por el pecado, y Adán y Eva llegan a comer del árbol de la vida, tú y yo, y la audiencia, estuviésemos en condenación de pecado eternamente. Bueno, estuviéramos en una sobrepoblación inmensa, no cabríamos aquí en la tierra. Esto sería algo imposible de vivir. Sí. Imposible de vivir. Pero por misericordia Dios nos saca del huerto. Para que entonces ese protoevangelio se lleve a cabo. Claro. ¿Cómo podemos aplicar esto a la iglesia? Bueno, no podemos predicar un evangelio ligero o light que no hable sobre la caída del hombre. Si el pecado no es así de grave, la cruz no es así de gloriosa. El pecado es grave, pero la cruz es más gloriosa. Debemos llevar a la iglesia a llorar sobre Génesis 3 para que pueda cantar sobre Apocalipsis 22. Entonces, con esto queremos cerrar el tema de la caída del hombre. Adán sale del huerto hacia un mundo de espinos, pero lo hace vestido de la mano de Dios. ¿No va solo? No va solo. El camino al árbol de la vida está cerrado por espadas, porque Dios puso querubines con espadas. Pero Dios ya ha prometido que un día un nuevo Adán lo abriría de nuevo. La caída nos dejó con una naturaleza que ama el pecado. En nuestro próximo episodio, el número 7 de esta serie, hablaremos sobre la doctrina del pecado, que es lo que se le llama amartiología, y analizaremos la anatomía de este mal. Vamos entonces a estar contestando estas preguntas: ¿qué es el pecado original? ¿Cómo se nos imputa la culpa? ¿Y por qué es tan ofensivo para Dios? Tenemos que explicar esto porque esto es bien importante para conocer nuestra condición pecaminosa. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Exacto. Porque ya discutimos que el hombre cayó. El hombre pecó y cayó. Sí. Ahora, ¿qué es ese pecado? ¿Qué es eso que nos separa de Dios? ¿Qué son esas cosas que caracterizan lo que nos separa de Dios? Sí. Y eso es lo que estaremos hablando en el último, o en el episodio número 7. Y en el último episodio, el número 8, entonces estaremos hablando del pacto de la gracia. Exacto. Que es la redención o la justificación de ese pecado que discutiremos en el capítulo próximo en Cristo Jesús, para poder tener nuevamente cercanía a Dios. Eso es solamente a través de Cristo Jesús. Y esperamos,
poder ser de bendición a sus vidas con estos episodios. Esperamos poder llevarle algún tipo de enseñanza. Como siempre decimos, nosotros no somos teólogos expertos. Lo que hemos escuchado en sermones en nuestra iglesia, lo que hemos estudiado en seminarios. Yo terminé un bachillerato en ministerios pastorales con concentración en Biblia. Mi esposa está estudiando en el Seminario Teológico Bautista de Puerto Rico, igual que yo, conducente a una maestría. No estoy hablando de los grados para echarme glorias. Estoy diciendo que lo que hemos aprendido en años de estudio lo depositamos en estos podcasts y en estos videos para poder ser de edificación a la iglesia que tal vez no tiene el tiempo o los recursos de ir a estudiar. Y no queremos que usted pase sobre la Biblia como si fuera una revista más. O como si fuera un libro de cocina que usted ojea la receta y luego se le olvidó y tiene que volverla a ojear. No, queremos que usted pueda saborear la Escritura y vivir conforme a la palabra de Dios. Hermano y amigo, no será nada fácil. Pero con estos recursos podemos caminar en este mundo. Sí. A pesar de que es un mundo que está totalmente entenebrecido. Así que hasta aquí este episodio de Ministerios Didasco. Le habló su hermano y amigo en Cristo Ángel Colón. Y Sorismar Reyes. Que sea una bendición a sus vidas, que pueda tomar algo de lo que aquí se ha hablado y hacerlo parte suya. Y que también así lo pueda llevar a otros. Sí. Comparte este video. Es bien importante que lo que usted aprende lo dé hacia adelante. Eso es discipulado. Claro. Entonces, comparte el video, comenten el video, déjenos saber su opinión, qué temas le gustaría escuchar para incorporarlos en la conversación que estamos teniendo. Y esperamos poder estar con ustedes en un nuevo episodio de Ministerios Didasco. También estamos en Radical Contra la Corriente y también estamos en A Través de la Escritura. Así que ahí tiene material para usted poder saborear. Puede encontrarnos a través de YouTube, Facebook, Instagram. Nos puede encontrar en todas las plataformas de podcast y esperamos poder ser de alguna bendición a su vida. Será hasta la próxima semana. Nuevamente Ángel Colón y Sorismar Reyes de Ministerios Didasco. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones del Señor y hasta la próxima semana. Dios les bendiga.